Bienvenido a tu programa Es Sobrenatural con los anfitriones Josué Ramírez y Carla Álvarez. Estaremos transmitiendo todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por el 100.1 Estéreo Vida y a través de su página de Facebook. Te invito a sintonizarnos y compartir el link del programa. Te enseñaremos a cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios. Gracias por sintonizarnos. ¡Arrancamos! El avivamiento por todo el mundo. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Buenos días. Este lunes 24 de abril, una semana de gran bendición para echarle todas las ganas a aquel llamado, propósito y destino que Dios ha puesto en nuestra vida. Si eres un varón, para cuidar de tu familia, cuidar de tu esposa, bendecir a tus hijos. Si eres una mujer, para bendecir y orar por tu esposo, para salir a trabajar, para traer ese pan de lejos, como dice Proverbios 31, para que tu familia esté vestida de ropas dobles y para traer una oración, una alabanza y una adoración a nuestro Dios. Saludos hasta donde esté llegando la señal radiofónica de Estéreo Vida 100.1 FM Cancún Proyecto 21 y hasta donde se esté compartiendo el link de las redes sociales. Recuerda, por favor, ayúdanos, ponle like allá en el Facebook. También puedes buscar este programa si se te pasó o quieres compartírselo a alguien. Hay una palabra que Dios tocó tu corazón y dice: esto es para mi mamá, esto es para mi papá, esto es para mi hermano. Tenemos también en YouTube también ya el canal de YouTube de Estéreo Vida, donde están subiendo nuestros programas para que también te conectes, y estamos muy agradecidos con el Señor de que nos da vida, de que podemos estar en estos micrófonos llevando vida hasta donde estás, cambiando las atmósferas en lo sobrenatural y trayendo la presencia del Dios vivo que sana, que restaura, que da paternidad, que prospera, que da dirección y sobre todo que da esa bendición de que lo podamos conocer. Y hoy tenemos en los micrófonos y en cabina a nuestra mentora Marisa Q. Alejos. Gracias, Marisa, por estar aquí. Gracias, pastor, muchas gracias por invitarme. Saludos a todos. Y de tanto en tanto estamos trayendo testimonios del poder sobrenatural de Dios en la vida de aquellos que han creído, aquellos que han sido tocados por el poder y la presencia de Dios. Y bueno, hoy Marisa nos va a compartir su testimonio de cómo Dios se manifestó en su vida en el nacimiento de su hijo Jonatán. Ya es un muchacho adolescente, muy guapo. No pidan foto porque la mamá es aquí Marisa, baja fuego del cielo. Pero bueno, ahí está. ¿Y qué pasó? Cuéntanos, Marisa, ¿qué pasó con Jonatán? ¿Qué pasó? ¿Cómo estabas en tu vida en esa etapa, en ese tiempo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Ok, muy buenos días a todos. Gracias, pastor. Es un privilegio poder hablar de las maravillas de lo que Dios hace y sigue haciendo, porque Él lo hace una vez y lo vuelve a hacer otra vez. Bien, pues partimos desde cuando uno es adolescente, cuando uno está empezando su vida, ¿verdad? Empieza a haber cambios, ¿verdad? Todos empezamos desde muy chiquitos, ¿verdad? A conocer la palabra de Dios, pero de repente vienen unos diagnósticos, vienen cosas que fueron mal en mi cuerpo, ¿verdad? Y empiezan a haber varios problemas, doctores. Empezamos a conocer a mi mamá, mis papás me llevaban a muchos médicos, viajé médicos especialistas aquí en la ciudad de Mérida, viajábamos constantemente, nos daban un diagnóstico y como todo, ¿verdad? Hay otro diagnóstico. Ese diagnóstico respecto a mi sistema reproductivo, ¿verdad? Donde eran sangrados muy fuertes, no paraban. Yo estaba en la primaria, secundaria, y en ocasiones pasaba que yo estaba en la secundaria, estaba en primero, segundo de secundaria y estaba haciendo tareas y de repente eran cosas muy visibles, porque incluso eran vergonzosas, porque de repente estaba haciendo tareas o el maestro estaba dando alguna clase y de repente pues yo tenía unos sangrados muy fuertes. Entonces se veían mis compañeros, niños, varones, se quitaban a veces la camisa. Yo tengo un compañerito, Carlos, que se quitaba su camisa y me la daba para amarrármela y poder, o llamarle a mis papás para que fueran por mí. Entonces era una situación de salud muy visible, era algo muy visible, me llevaban a muchos médicos por la misma razón. Y pues bueno, uno de los últimos diagnósticos que quedó, yo tenía 13 años de edad, cuando el diagnóstico era que tenía una matriz que no iba a poder tener fertilidad.
sino que era no vas a poder tener hijos. Y no iba a poder tener hijos, era un ciclo ovulatorio irregular, con algunos diagnósticos de quistes y muchas cosas que el cuadro era realmente un poco triste. Y yo quiero comentar algo aquí, Marisa, fíjate, aprovechando esto que tú estás comentando, creo que cada etapa de la vida tiene algo muy importante, y bueno, tal vez en esa etapa de tu vida, siendo una adolescente de 13 años, puede uno pensar, bueno, pero yo no quiero tener hijos en este momento, no sé si vaya a querer tener hijos, pero para todas las adolescentes que nos están escuchando, dice la palabra de Dios que debemos de buscar el consejo sabio, y aquí queremos darte un consejo sabio, señorita joven que nos escuchas, que desde tu adolescencia te cuides, sí, busques de Dios, cuides tu cuerpo, cuides tu alma, tu pensamiento, tu voluntad, porque no solo el cuerpo hay que cuidar en lo médico, sino también nuestra alma, nuestro corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo que forma un papá no es cuando llegamos a ser papás, sino que desde que vamos siendo formados, vamos guardando lo importante, y cuando llegamos a ser papás, se hace más fácil esa tarea, sí, ¿no? Entonces, desde jóvenes, señorita, si te dicen que hay que comer cierto alimento, que tienes que cuidarte, pues tienes que hacerlo, porque va a llegar un día donde sí vas a querer tener esos bebés, sí vas a querer formar una familia, porque es parte del ciclo de la vida y de la madurez que Dios va desatando en cada uno de nosotros, y muchas veces viene el arrepentimiento, pero en este caso tú te cuidabas, tú estabas bien, y había un diagnóstico médico. Había un diagnóstico médico, y también, bueno, es muy joven, 13 años, pues no hay una madurez, no hay algo, ni tampoco una fe todavía ultra mega firme, ¿verdad? Como para imaginábamos y vislumbras tu futuro. Y yo me acuerdo que una de las cosas que yo decía era, claro, antiguamente tú creías que ser mujer era jugar, ¿verdad? A la comidita y tu familia, y que es parte del plan de Dios para nuestra vida, pero sin embargo ese diagnóstico fue muy fuerte, el doctor fue muy cruel, también porque no hubo un tacto médico. Lo que dijo fue, tú nunca vas a tener hijos, y así vas a hacer, y aprende a vivir con eso. Yo tenía 13 años. Entonces el médico sí emitió una palabra que yo creí también a los 13 años. Uh-huh. Entonces cada vez mi salud pues fue controlándose y todo lo demás, pero sí quedaba algo en el corazón, y aparte uno cree, a veces dicen que los diagnósticos, ¿verdad? Satanás a veces da una palabra y uno la firma. Así es. Y entonces uno era muy, muy pequeño para poder sobrellevar esto, y entonces eso acarrió muchas cosas y problemas en la adolescencia o en la juventud, porque yo pensaba que nunca iba a tener una familia, y entonces de repente yo conocía a alguna personita que quería tener algún tipo de relación, y yo lo primero que le decía es, ¿quieres tener hijos? Uh-huh. O sea, y sí se veía raro, ¿no? Porque decían, bueno, ¿esta qué? A los 14, a los 15. A los 15. Todavía No, pero lo hacía porque yo entendía y había aprendido que cuando uno iniciaba una relación de noviazgo, pues era como en el fin de casarse, claro, de tener un matrimonio. Entonces, pues claro que yo les decía a las personas, pero ¿tú quieres tener hijos? Y pues obviamente todos éramos chiquitos para poder responder eso, pero explicaba mi diagnóstico. Y una de las cosas que yo veo hoy como algo que no repetiría es repetir un diagnóstico médico con tu boca cada vez, porque yo como lo creía, como que lo afirmaba, ¿no? Y aquí lo que podemos ver, Marisa, es que, mentora Marisa, que Satanás siempre va a querer detener el propósito en nuestra vida. Y la palabra de Dios dice que seamos fructíferos, que nos multipliquemos. Y la Biblia dice que entre el pueblo de Dios no habrá abortivo ni habrá mujer estéril. Y Dios quiere que todos tengamos el fruto, y bendeciré el fruto de tu vientre. Entonces, yo creo que ese diagnóstico médico venía totalmente del enemigo. Para detener tu propósito, para detener sueños, ¿verdad? Y como tú comentas, ¿verdad? Lastimó tu corazón. Sí. Por eso es tan importante, joven, señorita que me escuches, aprendas a escuchar la voz de Dios, aprendas a escuchar la voz sobrenatural de Dios, porque dice, mis pensamientos para contigo son de bien, son de bendición, ¿verdad? Hay la voz de Dios. En esta tierra vamos a escuchar solo dos voces sobrenaturales, la voz de Dios y la voz de Satanás. Y tenemos que aprender a escuchar y creer y caminar en las promesas del Dios Todopoderoso. Así es.
Y bueno, pues llegó el tiempo que yo fui ya más arriba de 20 años, 21, 22, 23, y seguía haciendo de repente visitas médicas para un control, porque hay que ser sabio, como usted dijo, pastor, en nuestra salud y irle dando seguimiento, sobre todo porque también tenía algún diagnóstico con quistes, entonces era periódicamente irse revisando. Entonces llegó el momento en el que a mí me detectan una piedra en el riñón, que ya estaba a punto de perder uno de los riñones. Entonces era un dolor terrible, fue era una tantito, ¿no? Una piedrita pequeñita, pero eso fue ocasionado porque en nuestra irresponsabilidad, yo trabajaba demasiado, la verdad es que siempre me ha gustado trabajar, y tomaba algunos esos como boss, se llaman algo así, esas como latitas, como para agarrarte y que te den alas. Energéticos. Una bebida energética para poder como que despertar y seguirle, porque uno se quiere comer el mundo no entendiendo que Dios todo tiene su tiempo. Amén. Y dice la palabra de Dios en Proverbios que todo lo debajo del sol tiene su tiempo, su hora, y a veces te quieres comer todo lo que está alrededor, y yo lo que tomaba eran esas bebidas energéticas que ocasionaron unas piedras. Yo nunca había padecido de nada, la verdad es que salvo ese diagnóstico yo no tenía, siempre una chica fuerte, sana. Entonces cuando empecé con eso, me detectaron esta piedrita, y entonces a mí me llevan al médico. Bueno, empezamos, pues mi esposo, ¿verdad? A quien le mando un saludote porque ahí nos está viendo, ¿verdad? Empezamos al mentor Omar, y empieza el diagnóstico, empieza todo a ver lo de la piedrita. A mí me preguntan, los urólogos me hicieron bastantes análisis y me dijeron, riesgo de embarazo. Y pues yo obviamente volví a repetir con mi boca lo que ya venía repitiendo todo el tiempo, no, o sea, no hay ningún riesgo, ¿no? Entonces me dicen, bueno, le vamos a someter a una cirugía, y pues yo todavía dije, pues la verdad estaba joven, y entonces me decía, ¿le vamos a hacer con corte o la parascopía? Y yo decía, no es mi cuerpo, ¿cómo le van a cortar? ¿Verdad? Entonces, la verdad es que hubo también los recursos, en aquel entonces estaba empezando un poco esta tecnología de operación, y lo invertimos así, lo hicieron así, y pues bueno, empecé a tomar todo el medicamento propio para eliminar cualquier... La operación. La arenilla o cualquier cosa que quedaba en el riñón. Y de repente, entonces, empieza ahora la revisión, me dejaron un catéter, en fin, tomé muchos medicamentos, pasé por rayos X, porque como era del riñón, me tenían que pasar por rayos X. Los doctores siempre me preguntaban, ¿riesgo de embarazo? Porque para los rayos X hay ahí, ¿verdad? Siempre una embarazadita que dice, aquí no. Entonces, me pasaron por un montón de cosas, medicamentos muy fuertes, y después de la operación, pastor, todo fue muy bien. Como a los 2-3 meses de la operación, voy con el urólogo nuevamente. Esto estaba con un especialista en la ciudad de Mérida, y me acuerdo que me dice, ¿estás embarazada? Y yo la verdad es que en aquel momento, así como Sara, que dice la Biblia que cuando le dijo el ángel que iba a quedar embarazada, se rió. Yo también me reí, pastor, porque le dije, así como yo tengo, como, o sea, eso no es posible. Tengo un diagnóstico médico que he creído durante toda mi vida, desde los 13 años, sí. Y usted no puede estar en lo correcto. No, o sea, y aparte era otro médico, ¿verdad? Pero uno siempre le cree, parece al que dice lo malo primero. Así o sea, en vez de buscar lo bueno, como dice la palabra de Dios, que buscar nuestra sanidad en vez de buscar nuestra enfermedad, porque Cristo ya nos sanó, ya nos liberó. Ya nos liberó, y uno busca primero, lo primero que crees, no, yo soy enfermo, o sea, y cancelado, ¿verdad? Pero a veces así actuamos. O nos lo apropiamos, es mi enfermedad, ¿no? Es mi condición médica, ya un doctor la calificó, ya la selló, ya me la dio, y entonces yo tengo esta condición médica y tengo que vivir así cuando Dios tiene la última palabra. Así es. Y pues bueno, yo estaba muy joven, le digo, no entendía, el doctor me dijo, no, sabes que este bebé ya estaba antes de la operación, o sea, no es post-operación, sino yo te pregunté si había un riesgo de embarazo, y pues obviamente yo dije que no. Entonces se preocupó bastante. Yo me acuerdo que
Le dije, yo no lo procesaba, la verdad es que sí, o sea, estaba en mi corazón feliz porque era algo que había anhelado siempre y el Señor sabía la petición de mi corazón. Yo lo había orado, yo le había dicho, Señor, ¿por qué no? Porque a lo mejor no soy lista, no soy apta, ya sabes, ¿no? Uno empieza a decir todos los no y empieza a decir por qué descalificarse tal vez, de los planes de Dios, porque Satanás es lo que quiere hacer con nosotros. Trae la mentira, el engaño, ese es padre de mentira, padre de engaño, y quiere engañarnos de que no somos dignos de entrar a los planes de Dios. Pero a los planes de Dios no entramos por lo guapo, por lo inteligente, por lo rico, por lo fuerte que somos o por lo sabio, sino entramos por la pura misericordia de Él. Él nos ama con amor eterno. Así es, y pues entonces uno se descalifica, ¿verdad? Y ya cuando me acuerdo que estaba con el urólogo, estaba con la recepcionista, el urólogo marca a la recepción. Claro, yo estaba joven, pero a lo mejor me veía él más joven. La verdad no sé qué pasó en el consultorio, pero él le dice a la señorita, la paciente está frente a usted, y le dice la recepcionista, sí está frente a mí, pásamela. Y entonces yo agarro el teléfono y me dice, no atentes, porque había un riesgo. Como yo había pasado por operación, radiografías, medicamentos muy fuertes, había un riesgo médico de que el bebé estuviera mal formado, porque yo no había llevado un control como debía ser. Entonces él tomó el micrófono y el médico me dijo, no atentes contra la vida de este bebé, porque cuando Dios da una semilla es porque la va a hacer crecer. Amén. Esa fue la palabra del médico. Gloria. Yo no sé si él era cristiano, yo creo que tal vez sí, porque entonces el Señor va moviendo el propósito ahora pues del bebé, ¿verdad? Así es. Entonces él me dijo eso, yo le dije, sí, doctor, y me dijo, vas a llevar mi tarjeta a un ginecólogo allá cuando llegues a Cancún, llevas y le das mi tarjeta y que me hable, ¿no? Entonces ya vi entonces la mano de Dios empezando a cuidar al bebé, ¿verdad? Entonces eso fue una de los rompimientos que un médico te diga sí a la vida. Gloria a Dios, y necesitamos orar para que haya más de esos médicos profesionistas. Necesitamos no tanto conocimiento, sino técnicos, sino conocimiento de Dios. Necesitamos médicos que traigan vida, que crean en la vida y que crean en el Dios Todopoderoso. Y me gusta cuando hay médicos que ellos mismos dicen, hasta aquí llego yo, hasta aquí llega la ciencia, pero hay un Dios todopoderoso. Nosotros como pastores hemos sido llamados muchas veces y los médicos nos dicen, hasta aquí llegamos nosotros, ahora entran ustedes porque ustedes cargan el poder sobrenatural. Así que qué hermoso que Dios se va manifestando y a través de nuestra vida Él va cumpliendo sus promesas de amarnos, de protegernos, y vino esta palabra. ¿Y qué más pasó? Ya después pues vengo aquí a la ciudad de Cancún, me contacto con un ginecólogo para que nos siga dando el seguimiento de qué hacer, porque estábamos en una situación pues complicada, ¿verdad, pastor? Había un riesgo bastante fuerte. O sea, primero no ibas a tener nunca un bebé, luego sí lo vas a tener, pero ahora con todo este medicamento y todo lo que pasó, le hablan al médico, obviamente le habla al urólogo, le dice muchísimas cosas, por qué me operó, si debía hacerme unos exámenes antes, y él creyó en mi palabra porque yo era convincente cuando decía que no iba a recibir nunca el milagro, pero entonces lo arreglan, me hacen un ultrasonido y me dice el ginecólogo, mira, el bebé está vivo, está latiendo, pero no le logramos ver los piecitos. Y como eran ya el 4º para el 5º mes, ya los piecitos debían estar desarrollados. Y él me dice, no hay piecitos. Y él me dice, mira, hay muchas pruebas para las mamás que traen niños con complicaciones físicas. Yo creo que lo mejor es abortar. O sea, lo planteó. En aquel entonces, estoy hablando de 17 años para atrás, no era algo común. Yo sé que ahora a lo mejor para muchos es común oírlo, pero hace 17 años para atrás no era. Y es que ahora mucha gente está buscando las excusas para poder parar la vida. ¿Y qué le darías a esas muchachas que nos están escuchando el día de hoy? ¿Cuál es el consejo para toda mujer que se embaraza? Una de las cosas es el propósito de Dios para la vida.
no depende de nosotros, sino es que Dios ya lo marcó en sus designios. Amén. Hay promesas sobre la vida, hay propósitos sobre la vida de todos los bebés que son gestados. Amén. O sea, yo sé que lo ideal, ¿verdad? Y lo que Dios bendice cuando los bebés vienen en un matrimonio con una bendición, y que tenemos que buscar eso. Pero también no podemos desechar a un bebé solamente porque yo no lo quiero. Entonces, hay propósitos de Dios, y en este caso el Señor nos lo enseñó. Hay mujeres, ¿verdad?, que tienen miedo o que dicen mi cuerpo, mi decisión, pero en realidad no hay mentira más grande que esa. No es ni nuestra decisión, ni siquiera es nuestro cuerpo, porque nosotros somos un espíritu con un alma en un cuerpo. Entonces, si nosotros sabemos que nosotros somos espíritu, ¿verdad? Si nosotros fuéramos solamente cuerpo, uno dice mi cuerpo, pero nosotros no somos. Es una mentira de Satanás que nos haga creer que nosotros somos un cuerpo. No, nosotros no somos carne, nosotros somos un espíritu. Entonces, cuando nosotros le damos propósito a nuestra vida y podemos ser valientes, yo creo que las mujeres debemos de ser y enseñarle, dice la Biblia, que las mayores le enseñen, ¿verdad?, a las mujeres menores. Hay que ser valientes. Amén. Tenemos que ser mujeres, no importa si tienes la edad que tengas, el Señor va a estar contigo, no tengas miedo, pelea, somos de las mujeres, ¿verdad? Ishas, somos mujeres con propósito, con destino, de acuerdo al plan original de Dios, y debes de creer, número uno, que hay un propósito de Dios para tu vida, para la tuya misma, claro, y también para el que está por venir. Y parte de lo que Dios creó, ¿verdad?, no es para menospreciar, es el poder dar hijos. Sí. El poder dar hijos, el bebé es otra vida, es otro cuerpo, independientemente de cómo se haya concebido, ¿verdad? Porque nos dicen que la violación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en el caso tuyo, pues que tú pensabas que nunca iba a llegar, y entonces llegó, independientemente de cómo haya sido concebido. Yo creo que es mejor dar la vida, permitir que este nuevo ser humano que ha llegado a la tierra a través del poder divino, porque de verdad el nacimiento es un poder divino, cumpla su propósito, y no seamos nosotros, no sea la mamá, ¿verdad?, que corte ese llamado y ese potencial que Dios ha creado en el bebé, niño o niña que ha de venir a esta tierra. Amén. ¿Y qué más sucedió, Marisa? Bueno, pues obviamente cuando el doctor propone, ¿verdad?, una suspensión al embarazo, me dice, yo le digo que no. O sea, la verdad es que una de las cosas que también era tajante era, no lo voy a hacer. O sea, yo sé perfectamente que yo lo había anhelado tanto tiempo, y tenía que creer en el propósito de Dios para la vida. Entonces me dijo, bueno, podemos sacar de tu vientre un líquido amniótico, o sea, con medio de jeringa, para poder analizar, o sea, el médico lo quería era convencerme de que lo mejor era suspender la vida. Uh-huh. Entonces yo me regreso, ¿verdad?, para la ciudad de Mérida, cambio de médico para poder, me fui con un cardiólogo. Yo tengo que decir que empecé con complicaciones del corazón, mi sangre bajó los niveles de nutrientes, mi cuadro de salud era bastante malo. Empezó a hacerlo, o sea, empezó a haber como que una prueba también, como para justificar, ¿verdad?, para la vida de la mamá, ¿verdad?, en que se suspenda esa vida. O sea, volví a ir, fui con mi cardiólogo y le expliqué en la ciudad de Mérida otra vez, me regreso con especialistas, y me dijo una cosa, me dijo, tú vas a querer a ese bebé así como Dios te lo dé. Y yo le dije, sí, así lo quiero. Me dijo, deja de gastar tu dinero, ya no te hagas más ultrasonidos. Me dijo, ya lo que nosotros como médicos no podemos entrar al vientre, ni poner ni quitar. O sea, podemos cuidarte por fuera, todo lo que sea, pero no tenemos ese poder para poder entrar y modificar. Me dijo, deja de gastar tu dinero, concéntrate en comer sanamente, en cuidar tu corazón, en todo lo demás. Y si tú estás decidida que esa vida tú la vas a llevar como sea, entonces mejor empieza a echarle ganas a lo tuyo y no pienses más en eso. Me enfoca. Segundo médico, ¿verdad, pastor?, que me tocó que me volviera al carril correcto. Al carril correcto. Entonces, a la senda de la vida. Así es. Y entonces, bueno, se desarrolla el embarazo. Yo no me vuelvo a hacerme. En aquel entonces estaban pensando los ultrasonidos de cuarta dimensión, y lo que íbamos a ver era si los pies y no los pies. Me dijo, no más, no más. Seguí
alimentándome como debía venir. Y viene una segunda prueba. Menciono todo esto, pastor, porque es importante ver el cuadro, porque a veces uno dice, no, pues la situación de cómo está la mamá, ¿verdad? Viene un huracán que es el huracán Vilma. Y entonces sumerge a nuestra ciudad. Yo suspendo mis trabajos. Acuérdense que les dije al principio que tomaba hasta cosas para bebidas energéticas porque trabajaba demasiado. Me gustaba trabajar y tenía buen fruto económico de lo que yo trabajaba. Entonces suspendo todo. Mi esposo pues se queda en una situación económica porque Cancún, pues, los turistas, todo el huracán Wilma, recuerden que sí destruyó parte de nuestra economía, que es el turismo. Entonces me quedo en una situación económica bastante triste. Yo había iniciado un negocio de bodas, había puesto una oficina frente a conocida plaza cerca aquí en la Tulum. Entonces yo había montado una oficina de bodas, tenía todo para iniciar, había invertido todos mis ahorros. Cuando viene el huracán, pues pierdo todo. Pierdo lo que había dejado en la oficina, lo que había dejado en mi negocio, todo lo que yo había invertido se perdió. Entonces ahora no teníamos economía. Entonces no había la economía como para sustentar. La verdad, a mi esposo sí era bastante difícil, a veces incluso comer y tener para poder comer. Uno de mis cuñados nos prestó uno de sus departamentos y vivíamos en un buen lugar, pero con unas limitaciones económicas bastante fuertes. Entonces viene el huracán, se destruye y mi hijo nace en noviembre. Yo había planeado ya el médico en particular y todo lo demás. Y bueno, yo tengo a mi hijo en una situación económica bastante difícil y entonces nace. Pero cuando me llevan yo tuve la bendición, le voy a agradecer. No sabías si traía piecitos todavía. No. Había todavía una condición que en fe. Empezó a desarrollarse una fe sobrenatural. Sí. De decir y querer la vida, escoger por la vida. Siempre a todas las señoritas que nos escuchan, todas las damas que nos escuchan y varones, siempre va a haber esas dos decisiones. Dios en la Biblia dice el valle de la decisión, porque tenemos que tomar decisiones y te invitamos para que siempre tomes decisiones sobre la vida, decisiones responsables. Y gloria a Dios que Marisa tomó esa decisión responsable a pesar de tantas circunstancias adversas, ¿verdad? No agarrarlas como una excusa para renunciar, para renunciar a la vida y al propósito, sino ahí es donde el Señor nos fortalece. De hecho, muchos predicadores dicen que no es en las temporadas buenas donde crecemos, sino en estas temporadas adversas donde crece nuestra fe, crece nuestra confianza en Dios y vemos la mano poderosa porque ya no hay de dónde más, ya no hay un recurso, ya no hay una ayuda y los planes que tenías se van, se destruyen, pero el plan de Dios persiste. Amén. Y pues bueno, llega el día. Yo agradezco aquí con todo mi corazón. La verdad tuve la bendición que el pastor Josué y la ministra Carla estaban allá fuera del hospital cuando llegó el tiempo. Fue algo también un poco dramático porque hasta el último minuto la verdad es que se peleó esta vida y se peleó este milagro y yo agradezco mucho las oraciones. A mí los pastores, ¿verdad?, me habían ungido con aceite, habían orado. A mí nunca jamás, antes de Jonathan, nunca me habían ungido con aceite para orar, pastor. Eso yo no lo conocía. Es parte de también, yo creo que también cuando uno conoce lo sobrenatural de Dios, Amén, la unción, porque me habían ungido para apartar mi vida. Yo también tuve que renunciar, ahí es importante, renunciar a la vieja manera de vivir, arrepentirme de con todo mi corazón de los pecados que yo había cometido, de todas las faltas que yo había hecho en contra de Dios, porque hay que reconocer que a veces lo que nos aleja de un milagro es el pecado. Y estamos al paso del arrepentimiento. Amén. Para poder consagrarnos. Ahora, arrepentimiento es un cambio de 180 grados. Amén. Hay que dejar de hacer lo que uno estaba haciendo y hacer ahora el camino correcto, ¿verdad? Es romper de tajo con todas las cosas que no estaban correctas. Entonces, Amén, cuando eso sucede, yo me acuerdo que la ministra Carla estaba ahí, el pastor, estuvieron afuera. Me pasa que yo empiezo a tenerlos como que ya era el tiempo, pero no me atendían en el hospital. Entonces me revisaron mi cardio, o sea, la presión y todo, y yo ya estaba en un cuadro de preeclampsia.
Entonces no me aceptaban en el hospital porque yo no parecía tener nada. O sea, yo no parecía, pero por dentro ya mi cuadro era preeclampsia. Mi cuñada, que estaba en enfermera en el Hospital General, me manda urgentemente con un médico para que me pongan una inyección para que yo aguante a llegar al hospital, porque en el hospital no me habían atendido. Entonces, ella funge también como una mano de Dios en ese momento. Gloria a Dios. Eso era un día domingo, y les voy a decir, sábado para domingo. Entonces, no había los médicos de cabecera están de lunes a viernes, y los fines de semana son suplentes o que están aprendiendo, y pues yo dije, bueno, como sea, yo sabía que el Señor iba a hacer algo conmigo. Amén. Y mi vida estaba en sus manos, pero ya como con la preeclampsia y ya el diagnóstico, viene otro diagnóstico donde dice que a mi esposo le dijeron que tenía que decidir entre la vida de la mamá o la vida del niño. Y yo me acuerdo que yo le decía, Omar, si yo abro mis ojos y estoy aquí y no vaya a estar mi bebé, o sea, yo le decía, no, yo no quiero, yo prefiero, o sea, la vida del que sigue, porque aunque sea yo ya viví, ¿no? Aún así, yo decía, yo sé que el Señor al último momento puede meter, así, yo me imaginaba al sacrificio, ¿verdad?, de Abraham con el hijo, porque le decía, dame lo que tú más quieres, ¿no? Amén. Y decía, pero yo subo al monte, adoramos y regresamos. Yo sabía que mi bebé y yo íbamos a regresar, pastor. Amén. Teníamos que regresar. Entonces, una de las cosas que orando, entré al hospital, y una vez adentro, resulta que habían venido unos japoneses, creo eran gente, doctores asiáticos, y como habían venido de visita, estaban todos los especialistas, neonatólogos, pediatras, todos los cirujanos estaban del hospital concentrados, y como yo mire, esto lo tengo que decir porque Dios es sobrenatural y yo nunca voy a dejar de agradecer. Yo me había comido unos taquitos de arrachera antes, porque me dije, uno no sabe. Entonces, eso hizo que al yo cenar tenía que esperar un tiempo para la operación, y yo, como quien dice, retrasé el sistema por haberme comido unos taquitos. Pero los doctores, con todos los cirujanos y todos los que entraron, tenían que entrar a la primera cirugía de las 12 de la noche. Y entonces Jonathan empieza a prepararse para las 12:05. Entonces tocó justamente que por ese tiempito de espera, a mí me tocó ser la primera persona que pase en el día 27 de noviembre en la primera cirugía, y entonces me tocan todos los médicos especialistas que estaban, la verdad, en hospitales de renombre que trabajan, porque muchos trabajan en 2 hospitales, estaban justo conmigo. Entonces era una sala de muchos médicos. Mi cuadro, la verdad es que pues el tema de preeclampsia los hacía como interesante, como un diagnóstico interesante para los médicos. Entonces tuvimos todos los médicos, mi cuñada ahí, que fue la que me preparó, me alistó. La verdad es que el Señor tuvo mucho cuidado de nosotros, y cuando nace el bebé, ¿verdad? Y mi cuadro, sí, el ritmo, todo era bastante fuerte en la sala de operaciones porque yo podía escucharlos. Nace el bebé para la gloria y honra del Señor, y entonces se acerca mi cuñada, yo le decía, ¿cómo está el bebé? Me dijo, 10 de 10. Y yo le decía, está completo. Y me dijo, el niño está completo. Yo no había visto ninguna radiografía, ningún ultrasonido, y el bebé estaba con los 2 piecitos que en el mes 4 y 5 no estaban formados. El Señor lo hizo porque Él hizo la operación, Él fue el cirujano, Él fue el que dio todo lo que el bebé necesitaba. No le faltaron nutrientes, no le faltó absolutamente nada. Era un bebé que pesó 4 kilos 700, o sea, un bebé grande. Bebesote. Fuerte. Y sigue siendo un bebesote. Sigue siendo un bebesote, un alguien grande. Yo le doy la gloria, la honra y el honor a Dios porque tuvo todo lo que el Señor quería que él tuviera, y lo primero que él quería que tuviera era vida. Se tenía que pelear esa vida. Yo me acuerdo que fue uno de los testimonios más grandes, ¿verdad? En el quirófano, porque los médicos seguían hablando y este bebé estaba ahí. Todos sabían el diagnóstico médico en
que venía, y fue uno de los testimonios más grandes de nuestra vida. Gloria a Dios, gloria a Dios, pues gloria a Dios. La verdad que Dios sigue sorprendiéndonos, Él es sobrenatural y cuando pones tu confianza en Él viene con todo lo que tú necesitas, abre puertas que nadie puede cerrar, cierra puertas que nadie puede abrir y vale la pena poner nuestra confianza una y otra y otra y otra vez. ¿Eso fue hace cuántos años? Eso fue, pues Jonathan tiene 17 años, para la gloria y honra de Dios, caminando. Una de las cosas cuando me entregaron el bebé, porque yo me pasaron a una salita, como les comento, no estaba a lo mejor en el hospital que yo al principio pensé, pero me acuerdo que uno de los retos, y hay que saberlo, y hay que ser fuertes y valientes. Me acuerdo que como no estaba en un hospital de ese tipo, me habían operado, tenía todo, y estaba la camilla y la cama, y el camillero me decía, pásate. Yo, para empezar, nunca me habían operado de nada. Bueno, lo otro había sido, acuérdense que les dije que era porque mi cuerpo, porque toda vanidad del Señor la quitó de mi vida. Y yo le decía al camillero, discúlpeme, pero ¿me podría pasar? O sea, es que yo no sé cómo pasar, o sea, no sabía cómo hacerlo. Y me dijo, no. Y yo le decía, está ahí mi esposo afuera, le da una coca, dinero, lo que quiera. Y me dijo, no, nosotros no hacemos esto. Y entonces fue uno de los momentos como que más, dije, ¿cómo me voy a pasar de aquí para allá? Yo me acuerdo que decía el Señor, y a sus ángeles mandará acerca de ti, para que tu pie no tropiece. Yo decía, pues si los ángeles, pues con los ángeles. No me pregunten cómo lo hice. Yo me acuerdo que pasé la primera parte de mi cuerpo y la otra mitad, porque hasta el último momento el enemigo te quiere quitar lo que tú has ganado. Y no puede haber esa batalla si tú, por eso se llama batalla, ¿verdad? Así es. Porque uno lo tiene que pelear con la batalla de la fe. Así es. Con la fe y con todo puesto. Y la verdad es que para la gloria de Dios, cuando me dieron mi bebé, yo me acuerdo que yo le veía sus manitas súper lindas. Y fue un momento privado con Dios, cuando yo lo desenvuelvo para verle sus piecitos, ¿no? Y ver sus piecitos con sus 5 deditos cada dedo. La verdad es que es maravilloso ver la obra de Dios completa, terminada, el propósito y lo que estaba por venir. Y entonces le damos gloria a Dios porque fueron momentos de ver tu milagro. Y yo quiero decirte, ora hasta que suceda. Amén. No abandones el milagro en el proceso porque creas que Dios cambió de opinión. Dios no cambia de opinión. Él es el dador de la vida, ¿verdad? Él es el autor de la vida y nosotros debemos de caminar en ese milagro y verlo, esperarlo, no rendirnos, seguir adelante hasta ver este milagro. Este milagro que puede pasar en tu vida también, ¿verdad? En todos somos mujeres empoderadas, listas por el Padre, por el Dios Abba que nos ha abrazado. Nosotros tenemos un Padre, no somos hijas huérfanas, somos, si por algo no hay un esposo ¿cómo se llama? Físico, también tenemos nuestro esposo, él es nuestro Ishi, el que nos completa, el que nos da todo. La verdad es que no estamos solas, el Espíritu Santo está con nosotros. Así es, gloria a Dios. Y bueno, vale la pena esforzarse, pelear la batalla de la fe, creerle al Señor, como Marisa nos dice aquí en su testimonio. No es fácil, es una batalla, pero yo leía hoy en la mañana, puedes estar solo en la cima o puedes estar solo en la parte de abajo, en tu tristeza, en tu depresión, pero cuando tú le crees a Dios y te esfuerzas y vas más allá y le crees a Dios por lo correcto, que es formar una familia, tener un hijo, salir adelante, decirle sí a la vida, Dios te bendice. Valió la pena pelear por ese bebé. Amén, amén. Totalmente, ¿verdad? Amén. Hay gozo hoy, hay alegría y Satanás hace algo, viene para desgastarnos. El médico, el camillero, el diagnóstico, y yo sé que todavía en estos 16 años más situaciones, pero si uno está firme en la fe, en la roca que es Jesucristo, podemos y somos más que vencedores. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si estamos agarrados, por eso es necesario estar agarrado en cada temporada. Hay una nueva alabanza que me encanta que dice, con Cristo estoy danzando en cada temporada. Y amigo, amiga que me escuchas, vale la pena. El estar en Cristo no quiere decir que todo va a ser miel sobre hojuelas. El estar en Cristo no quiere decir que todos tus problemas te van a solucionar. Como acabamos de escuchar este testimonio, entró
a lo más oscuro de la noche, pero cuando está en lo más oscuro de la noche en Cristo, tienes esperanza de que va a venir un día más, tienes esperanza de que va a venir ayuda de parte de Dios. Amén. Así que de ahí, de esa esperanza nos agarramos y la podemos ver y testificar que Dios es fiel, que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia y que Él nos ayuda en toda situación. En esta situación en específico, yo creo que hay muchas mujeres que puede ser de ayuda este testimonio. Amén. Señoritas que están embarazadas y están tomando decisión hoy, tengo o no tengo al bebé, y puede ser que haya muchas excusas, había todas las excusas razonables para decir aborta. Tu salud, el diagnóstico médico, la mala formación del bebé, la mala economía, muchas cosas en contra. Pero si tú te permaneces en la verdad, en lo correcto, Dios bendice tu vida. Y yo creo que ha venido mucho gozo, mucha alegría en tu matrimonio, con tu hijo, ¿verdad? Agarrándonos siempre del Señor, porque el Señor da el don para disfrutar de la vida. Y sabes, estamos hablando a las mujeres, porque la mujer, ¿verdad?, pasa por muchas situaciones, está pasando ya las mujeres por muchas luchas, por muchas situaciones, y cuando no tienes la dirección de Dios es más difícil. Hay desesperanza, parece no haber salida, pero cuando tienes la palabra de Dios, cuando tienes el poder sobrenatural de Dios, puedes salir adelante. Así que te invitamos a toda mujer que nos está escuchando, este 12, 13 y 14 de mayo, vamos a tener nuestro congreso Super Queens, el reino, el poder y la gloria. Cómo las mujeres que son reinas, coherederas de la gracia, pueden tomar el reino, el poder y la gloria. Cuando tú eres una mujer que está agarrada del Señor, ninguna prueba puede, dice, nos derriba, pero nos volvemos a levantar, como dice ahí en Corintios, ¿verdad? Nos persiguen, dice, pero no nos acaban, salimos adelante. Pero cuando no estás con el Señor, hasta la más mínima prueba te puedes ahogar en un vaso de agua, pero cuando estás con el Señor puedes destruir y asaltar los muros de tus enemigos, identificar quiénes son tus enemigos, identificar por qué vale la pena dar la vida, dar el último suspiro, tomar decisiones de este tipo. Y sabes, siento ya también que muchas veces no se habla o no nos hablaron, no lo sé, a los jóvenes, de que hay momentos en la vida donde tienes que tomar decisiones drásticas, como las películas, ¿no? Y donde tienes que firmar, tu esposo tiene que firmar quién quieres que viva, el niño o la niña, y tú tienes que estar seguro en fe. Yo quiero que vivan ambos, los dos. Yo quiero que vivan los dos, y yo voy a ponerme en fe en el Señor para que vivan ambos. Pero si no tienes esa fe, si hay problemas, si hay dificultades, si el Señor no está allá, tal vez la decisión más fácil, la que te saque del paso, pero después vendrá un gran arrepentimiento. Así es, pastor, una de las cosas que aprendimos, ¿verdad? Porque todo en la vida es aprender. Muchas veces cuando tú ves a los hombres de Dios o las mujeres que Dios ha hecho un cambio en sus vidas, a veces pensamos que no hay ningún problema. Tú ves a los pastores, ves profetas, ves apóstoles, maestros, ¿verdad? Los 5 ministerios establecidos, y tú crees que Dios elige vidas perfectas. No, lo que pasa es que eligieron al Dios perfecto. Entonces, cuando uno puede hablar de estas situaciones, no es que la vida la tengamos fácil por ser cristianos. No es porque hay un ministerio y tú dices, claro, porque Dios le sonríe. Claro que sí, Dios nos sonríe, pero hay dificultades. Algunos, cuando están cercanos a tu corazón, lo saben. Otros nada más nos ven de lejos o pueden ver el ministerio, por ejemplo, de los pastores, ¿verdad? Nuestros pastores de todo el mundo que predican el evangelio. No es que la vida ha sido fácil, es que hemos creído en que Dios va a hacer algo con nosotros. Hay un propósito y un destino. Y en este momento, pues, estamos invitando a las mujeres de Cancún. Saludamos a las mujeres de Apasco, a las mujeres que vienen de, ¿dónde más vienen? Mazatlán. De Mazatlán, ¿verdad? Hay muchas mujeres que vienen luego de Mérida, que vienen de Campeche. Le damos gracias a Dios porque este es un momento para la mujer. Yo sí animo a las mujeres jóvenes y grandes, porque la verdad es que están sumando de todas las edades, a batallar la buena batalla de la fe. A veces te inscribes en luchas y en batallas que no tienen sentido o que solamente tienen fines de la agenda de Satanás, que es de destrucción, que es para muerte, sino que te unas a la batalla de la vida, que defiendas. Número 1, que ames tu vida. Y el Congreso Isha Super Queens es para esto. Son de mujeres valientes, mujeres
mujeres que se han decidido a también a compartir su testimonio con otras y a decirte, no es algo exclusivo para 10 mujeres, para 15 mujeres. El Señor lo quiere hacer con tu corazón, lo quiere hacer en tu vida. Declaramos que estos milagros se suceden. Si tú tienes un vientre infértil, a lo mejor no eres adolescente, a lo mejor tienes 25, 30 años, 35, y has estado buscando un bebé y has buscado a lo mejor en varios métodos, has ido a muchos doctores y a lo mejor crees que esto el Señor aún no te lo ha concedido. Hay que ver y pelear este milagro, trotar este milagro, sumergirse en adoración, sumergirse en oración, no buscando únicamente un milagro, pastor, sino buscando también nuestro crecimiento espiritual, buscando conocer el rostro de Dios. Cuando tú conoces el rostro de Dios, como lo decía en la Biblia con Moisés, tú no puedes salir igual, vas a salir resplandeciente. Y entonces invitamos a todas las mujeres, el congreso va a ser en nuestra iglesia, Amén. Ministerios del Reino, Avenida Tulum, Supermanzana 5. Va a ser el día 12, 13 y 14 de mayo. Estamos listos para poder recibir a todas las mujeres. A todas las mujeres. Y quiero decirle, hoy se ha menoscabado lo que es un superhéroe. Uh-huh. Este testimonio, Marisa es una verdadera heroína Amén. Para conservar la vida, y hay muchas mujeres que se han levantado como heroínas para defender a su familia, para defender a sus hijos, para defender verdaderamente a la mujer. Una mujer heroína no es aquella que destruye, no es aquella que insulta, no es aquella que se desnuda en público, sino una mujer heroína es aquella que pelea por la vida, pelea por la palabra de Dios. Por eso se llama Super Queens, y el verdadero poder, ¿verdad? No es el control mental, no es la manipulación, sino que el verdadero poder viene de Dios cuando nos sometemos voluntariamente a Él. Hay un poder sobrenatural que viene de Dios y que ha empoderado a la mujer. Vemos cómo Jesús sanó a la mujer de flujo de sangre. Vemos cómo Jesús sanó el corazón y la vida, restauró la vida de la mujer en el pozo. Vemos cómo Jesús levantó a aquella mujer adúltera que había sido, que la habían agarrado en el acto mismo del adulterio, le habían llevado, yo creo que desnuda o semidesnuda, a los pies de Jesús, y ahí Él la levanta y le dice, vete, no peques más. Vemos cómo Jesús a María, a una María Magdalena, 7 demonios salieron de ella, y luego ellas estaban también trabajando, llevando la palabra de Dios, predicando. Y estas son las verdaderas heroínas, aquellas que sacan a las mujeres del letargo, de la mentira, del engaño del aborto, del engaño de no querer casarse, de no querer formar una familia. Hoy esa mentira está muy arraigándose muy fuerte en los corazones, y necesitamos que tú, mujer, mamá, abuelita, te llenes de la palabra de Dios para que rompas toda influencia del enemigo en la vida de tus hijas, rompas toda maldición generacional. El único poder que lo puede hacer es la sangre de Cristo, Amén. Es la palabra de Dios, Amén. Es el Espíritu Amén. Santo, y por eso se llama Super Queens. Las Super Queens, las hijas de Dios, las hijas del Rey, son las que cargan el poder del Espíritu Amén. Santo para romper cadenas, pudrir yugos, desbaratar fortalezas y librar de maldad. Son las que bendicen a sus hijos. Amén. Y todo lo que dice allá en Proverbios 31, Amén. Mujeres de gran valor, de gran valía, que sus familias están vestidas de ropas dobles, Amén. Que no les hace falta nada, que se ríen de lo porvenir, Amén. Porque fuerza y honor son su vestidura. Esto es lo que vamos a ministrar en este congreso. Si tú pasaste por un aborto, si tu mujer pasaste por un divorcio, si tú pasaste por rechazo, si te quedaste sola, abandonada, si hubo una palabra como la que le dijeron a Marisa, que has cargado en tu corazón, no eres buena para nada, sin mí no vas a poder. Este es el congreso donde el Señor va a sanar tu corazón, Amén. Va a restaurar tu futuro, va a restaurar tu vista. Hemos liberado cantidad de mujeres que han estado atadas inclusive a pornografía, a prostitución. Este es el congreso para que tu mujer salgas de las tinieblas y vengas a la luz admirable de Jesucristo. Sabes, tal vez has probado pastillas, tal vez has probado sexo, tal vez has probado dinero, tal vez has probado
poder político, pero solo el poder de Dios es el que bendice y no añade tristeza con ello, ¿sabes? Porque todo lo demás está sujeto a pasiones, está sujeto a corrupción, ¿verdad? De la que tú quieres salir. En vez de salir, muchas veces se hunde más en depresión, en soledad, en rechazo y en autodestrucción. Pero en este congreso vamos a hablarte del Dios que es Padre, el verdadero Padre, porque el papá sana el corazón de las hijas. El papá trae paternidad y arranca toda mentira que te haya dicho el diablo, el enemigo, sobre tu vida, sobre tu propósito como mujer. Y así como a Marisa alguien le dijo, no renuncies a la vida de ese bebé. Yo hoy te digo y siento en el espíritu que me está escuchando alguna señorita, alguna dama, no renuncies a ser mujer. No renuncies a cambiar el sexo, no tomes esa decisión, no mutiles tu cuerpo, porque Dios te creó perfecta tal y como eres. Y Dios quiere verte brillar, Dios quiere verte fructificar como una mujer. Eres perfecta, eres especial. Dios tiene un propósito y un poder que quiere desatar a través de tu vida como mujer. No renuncies, no te entregues a la mentira, no te entregues a la presión de este mundo. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento a través de la palabra de Dios, para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así que, mujer, te esperamos 12, 13 y 14 de mayo. Es el día de tu liberación, es el día para que conozcas al Rey de Reyes. La reina tiene que estar con el rey. Amén. No puede sobajarse con algo menos. Una reina tiene que estar con un rey. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesucristo. Amén. Y Él te está diciendo, mujer, ven a mí, conóceme, ven a las cámaras del Rey para que puedas ser sanada, liberada. Y vamos a orar. Ora por las mujeres. Marisa, por favor, mentora Marisa, claro, ora por toda mujer que nos está escuchando. Y si tú conoces a una dama que necesite escuchar este testimonio, comparte el link de Facebook, comparte el link de YouTube. Ya estamos en YouTube. Diles, todavía lo puedes escuchar. Yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Sí. Pues oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición, Señor, que tenemos de ser llamadas tus hijas. Amén. Señor, si hay alguna mujer que hoy detrás de los micrófonos no conoce lo que es ser hija o no te ha recibido a ti como Padre, tú que eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre, hoy, Señor, ponemos nuestra vida, Señor, debajo de la tuya. Señor, declaramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que en esta mañana nosotros Amén. Estamos listas, Señor, para entregar nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy declaramos, Señor, que hoy te recibimos a ti como nuestro Señor y Salvador. Señor, que hay un propósito para nuestras vidas. Si nosotros hemos cometido algún pecado con nuestro cuerpo, si hemos hecho, Señor, cosas que a ti no te agradan, te rogamos que hoy nos perdones. Perdona, Señor, la pastilla del día siguiente. Perdona, Señor, Padre, las pastillas abortivas. Perdona el bisturí. Perdona, Señor, el no amar nuestro cuerpo. Perdona el haber participado en marchas en contra de la vida, ir en contra de ti. Señor, el día de hoy renunciamos a toda ideología de género, renunciamos, Señor, Amén. A toda ideología del mundo que nos hace apartar nuestro corazón. Si alguna vez lo hicimos porque una compañera de la escuela nos llevó para quedar por popularidad, para ganar algún like, para mostrar algo que no somos, el día de hoy nos arrepentimos. Amén. Si hemos publicado en nuestras redes sociales alguna información que va en contra de tu propósito de vida, hoy, Señor, renunciamos, y no nada más renunciamos, nos arrepentimos y damos una vuelta de 180 Amén. Grados. Hoy declaramos que no somos más los que publican en contra de la vida. Hoy declaramos que nosotros nos paramos como defensores de ella, que Amén. Hoy extendemos, Señor, el estandarte. Señor, tú dices tu palabra que tu bandera sobre nosotros es amor. Así que hoy la plantamos, Señor, y declaramos que nos Amén. Convertimos en heraldos de Cristo, Señor, que somos nosotros los que hablamos, oramos a favor de la vida. Amén. Señor, gracias te damos porque como mujeres, Señor, nos has considerado desde el principio, desde el Génesis tú levantaste hijas con propósito. Señor, rescata Amén. El propósito de nuestras vidas Amén, como Señor. Mujeres. Sí, Padre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, hoy declaramos, Señor, que nos levantamos bandera. Sí, somos valientes, Señor, nos ponemos nuestra armadura
Señor, que nos has dado en Efesios 6. Padre, gracias te damos, Señor, por las mujeres como la pastora Alicia Cermeño, Señor, que se han levantado, Señor, para enseñarnos, para llevar a más y más. Bendecimos, Señor, el trabajo de cada uno de los pastores, pastoras. Creemos en el ministerio de la mujer. Señor, levantamos. Gracias por los varones como los pastores que nos has dado, Señor, que le dan valor, Señor, a la vida de una mujer y la levantan. Padre, gracias, Señor, porque tenemos la mejor cabeza que eres tú, Señor. Amén. Jesucristo. Padre, y en esta mañana, Señor, hoy declaramos que el milagro que tú has hecho en nosotros se reproduce, Señor. Amén. Una y otra vez, que se llena la tierra de los testimonios de lo que tú estás haciendo hoy. Amén. Espíritu Santo, gracias te damos porque estás con nosotros para hacer milagros en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias por estar conectados a Es Sobrenatural este lunes 24 de abril. Te esperamos el jueves en Mi Casa de Paz y el sábado en Píldora Sabia, y te esperamos 12, 13 y 14 de mayo en el Congreso Super Queens, el reino, el poder y la gloria. Vente, aparta, hay cupo limitado, aparta tu lugar. Dios te bendiga. Bendiciones. Gracias por escuchar tu programa Es Sobrenatural. Te esperamos todos los lunes en punto de las 9 a.m. en el 100.1 FM, Radio Estéreo Vida, y a través de la página de Facebook. Atrévete a caminar en el poder sobrenatural de Dios. Nos vemos.